Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro webinar en el día de hoy. Lo que usted debe saber antes de invertir en la bolsa. Estamos muy contentos en el día de hoy porque tenemos una invitada especial. Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Rosario. Yo soy la manager de Latin Advisor. Latin Advisor es una agencia de estudiantes que les ayuda a todos los estudiantes con todo su proceso en extensión de visa, aplicación a visas, a conseguir sus cursos aquí en Australia y pues con este tipo de ayudas de webinars que también tenemos para ustedes para que puedan aprender cosas adicionales. Entonces, estamos muy contentos en el día de hoy. Gracias a todos por conectarse. ¿Todos me escuchan? De pronto que para que coloquen ahí en el chat si todos están escuchando bien. Y bueno, en el día de hoy tenemos a la invitada como especial, como les estaba comentando, se llama Sara Gaviria. Ella es una economista de la Universidad de AFIT y tiene mucha experiencia en todo este tema financiero. Ha trabajado o trabajó 13 años en la bolsa en el área de investigaciones económicas. También ha trabajado como corredora de bolsa por casi 9 años y ahora gestiona, más o menos hace 3 años, un multifamily office, ¿sí? También tiene bastantes portafolios de familias, de varias familias de inversión, cogestiona el fondo de cobertura Fénix junto con su socio Jairo Lastra Cuadrado, quien trabajó también 20 años en la bolsa como director de investigaciones económicas en ultrabursátiles y Ecopetrol. Sí, entonces estamos muy contentos de tener a Sara, nuestra experta en el día de hoy, y queremos pues darle la bienvenida para que iniciemos el webinar en el día de hoy. Gracias, Sara, por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias, Rosy. Primero, gracias a todos que se conectaron. Te corrijo algo, no estoy tan grande. En realidad, la experiencia que llevo son 13 años completos, 9 como corredora de bolsa, estuve 2 años en la parte de investigaciones y hace 2 años y medio me independicé y ahorita, digamos, para que entiendan todos, soy como una asesora personal en bolsa para unas familias. Entonces, no es tanto, pero bueno. Gracias, Sara. Gracias por la aclaración, pero súper bueno. No, estamos muy contentos de tenerte en el día de hoy. Dale, bueno, primero, pues la idea es como que desarrollemos la charla y mejor al final, si tienen preguntas, desarrollamos las preguntas. O sea, la idea es que no sea muy extenso, sobre todo porque el tema de economía y de finanzas a veces se vuelve como un poquito tedioso para los que no son financieros y la idea es que trate de hacerlo lo más fácil, lo más lógico posible y no enredarlos ni con términos, ni con cosas raras, porque de hecho entre las, digamos, entre los tips que les quiero regalar hoy es que entre más raros y más palabras desconocidas y a los financieros nos encanta utilizar palabras en inglés y y entre más bonito suene, en realidad los productos son los que más hacen perder plata. Entonces quiero que sea muy fácil. Lo llamé, como le dije a Rosy cuando me hizo la invitación, quería que fuera para no financieros. De pronto hay unas personas de las que están conectadas que pueden tener un poquito más de conocimiento, pero va a ser demasiado básico, demasiado fácil. Mi objetivo en esta, voy a tratar de que sea muy corto, pues tratar de ajustarme como a los 40 minutos. El tema se puede extender todo lo que queramos, pero la idea es que sea a los 40 minutos. Pero mi objetivo es primero que anímense, para que se animen a invertir en bolsa. El segundo es, si no se animan, que al menos les quede la inquietud. Y el tercero es que no pierdan plata. Entonces, que el día que se animen y el día que tengan la inquietud, que al menos ese día no vayan a perder plata. ¿Listo? Bueno, Excelente. vamos entonces si quieres empezamos de una vez, Rosy, ¿te parece? Listo. Excelente, sí, dale. El audio está perfecto, todos ven la presentación, ¿sí? Sí, todo súper. Pero no me deja pasar. Mm, con la flechita de pronto a la derecha. No, parece que está bloqueado. Ah, bueno, si quieres, de pronto para que no compartas.
o quita la compartida y vuélvela a dar compartir, a ver. Regálenos unos segundos. Bueno, mientras arreglamos lo de la presentación, si quieren los que tengan de pronto inquietudes que nos las quieran dejar en el chat y al final las vamos a resolver. Sara las va a estar resolviendo al final, entonces los que tengan de pronto inquietudes que quieran de una vez poner o que siempre le han querido preguntar a alguien que tenga experiencia de inversiones en bolsa, lo pueden hacer, de una vez lo pueden dejar ahí en el chat y al final las estaríamos respondiendo. Listo, ya funcionó, Sara. Listo, Pasó. perfecto. Les voy a pedir el favor que yo me voy animando y voy hablando muy rápido, entonces en la medida que si hay algún tema que vaya muy rápido, van levantando la mano por el chat y vamos como frenándole a la velocidad. La idea de, como les dije, es desarrollar entonces como 5 puntos. El primero va a ser como conceptos básicos de economía, que creo que independientemente del área en el que cada uno esté, uno debe conocer. El segundo va a ser la macroeconomía y cómo eso impacta a cada uno de nosotros, ya sea porque somos inversionistas o para tomar un crédito, para decidir si nos vamos para Australia, todo eso afecta las decisiones que tomamos en nuestra cotidianidad. El tercero va a ser como el sistema financiero y cuáles son las alternativas de inversión que nos ofrece ese sistema financiero. El tercero es como el milagro del interés compuesto, que de pronto no lo conocen, entonces vamos a desarrollar ese pedacito rápidamente. El cuarto es como una recomendación de una cartera recomendada. Y el quinto es las cosas que ustedes deben de saber antes de invertir en bolsa. ¿Listo? Lo primero entonces va a ser los conceptos básicos de economía. Hay 3 variables, voy a tratar de hacerlo, como les decía, como lo más, porque sé que hay personas de diferentes áreas, entonces quiero que para todos como que la información sea muy fácil para todos. Hay 3 variables básicas en la economía. Una es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es como la contabilidad nacional. Los países funcionan como una empresa, entonces los países llevan su contabilidad. Esa contabilidad es lo que ustedes ven en los periódicos y aparece. El Producto Interno Bruto subió el 5%. Eso es lo que nos está diciendo es el crecimiento económico. Y ese crecimiento económico es ¿qué? Es todo lo que demandamos las personas que pertenecemos a esa economía. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer todos los bienes y servicios que consumimos, van a hacer todas las inversiones que hacen las empresas y va a ser todo el gasto que hace el gobierno. Y aparte de eso, pues los países no son solos, ellos hacen negocios con otros países, entonces hay una parte que va a ser el comercio internacional. Todo eso junto se lleva a una cuenta nacional y vamos a llamarlo el Producto Interno Bruto. ¿Por qué es importante mirar el Producto Interno Bruto? Pues porque eso nos va a decir qué país o qué región o qué países están creciendo. Como nosotros ahorita en este webinar nos vamos a volver inversionistas, pues de ahora en adelante nos interesa saber qué países, qué regiones están creciendo. ¿Listo? La segunda variable, que vamos a mirar es la inflación. ¿La inflación es qué? La inflación, sé que hay muchos que están familiarizados, pero la idea es que todos tengamos como el mismo conocimiento. La inflación es qué? Yo voy a McDonald's y me voy a comprar una hamburguesa. Esa hamburguesa, vamos a poner la Big Mac, el pan, la lechuga y la carne, esa hamburguesa me vale hoy $10. Hace 10 años, esa hamburguesa valía 5,50. Probablemente dentro de 20 años, la misma hamburguesa, el mismo pan, la misma carne y la misma lechuga me va a valer $20. Entonces, ¿qué es la inflación? Es ese aumento constante en los precios. ¿Cuál es la lógica que debe pasar? Que si los países están creciendo, estamos ganando más plata los individuos, pues los precios deberían estar creciendo de a poquito, ¿cierto? Hasta ahí todo va bien. El problema es cuando esos precios suben tan exageradamente que entonces yo voy a comprar la hamburguesa y voy a ir a la semana y ya no vale 20, sino que vale 40. A la otra semana vale 60 y a la otra semana vale 100. Y ese es el problema que se llama hiperinflación. La hiperinflación es lo que le pasa hoy a economías como la venezolana. ¿Qué hace la hiperinflación? Que cada vez que yo voy a la tienda y compro una bolsa de leche, tengo que pagar más, al otro día más, y hasta que llego con un bulto de billetes para comprar la misma bolsa de leche.
Entonces, mi dinero que me daba ese poder adquisitivo para comprar unas cosas, va perdiendo ese poder adquisitivo. Por eso es tan importante para, digamos, nosotros los inversionistas, revisar la inflación. Ahora hay otra variable. Si la inflación hace que los precios suban, entonces la deflación va a ser lo contrario, va a hacer que los precios caigan. Digamos que teóricamente y lógicamente, pues uno pensaría, si hay una crisis, pues los precios deberían de caer. ¿Por qué? Pues porque los empresarios están llenos de inventarios y para salir de esos inventarios bajan los precios de los productos y los servicios. Entonces aparecen los sales, aparece ahorita el Black Friday, entonces la gente sale y corre y quiere aprovechar las promociones. Las promociones es que bajar los precios para aumentar el consumo de las personas. A ese pedacito, a esa caída en los precios, es lo que vamos a llamar la deflación. ¿Listo? Y la tercera variable, que es la que quiero que se lleven en la cabeza, es la tasa de interés. Existe una tasa de interés que es como la que rige la economía. Y existe un papá banco, que es el papá de todos los bancos, que lo vamos a llamar el Banco Central. Ese Banco Central fija la tasa de interés para una economía. Entonces, en Estados Unidos, ustedes van a escuchar en los periódicos por la mañana y van a escuchar, la Reserva Federal sube las tasas, la Reserva Federal baja las tasas. ¿Quién es la Reserva Federal? Es el Banco Central de Estados Unidos. ¿Y qué es la tasa de interés? Pues la tasa de interés es simplemente un costo de oportunidad de yo tener el cash, la plata en efectivo, o de prestar esa plata y a cambio me van a entregar un retorno. Eso es la tasa de interés y hay un banco central. Perfecto. Entonces vamos a empezar ahora, se va a complicar un poquito más la cosa. Resulta que la economía no es tan difícil como ustedes están pensando y se mueve por ciclos, así como se mueven las estaciones en la naturaleza. Entonces vamos de ciclos, de auge y recesión. Ahorita estamos en una recesión porque vino el COVID, entonces pasamos de un auge que teníamos el año pasado, entramos en recesión y está en esta onda roja que les coloqué, entonces ven los ciclos de la economía, pero al final ven que hay una tendencia alcista, porque digamos que la tendencia es que los países pues tienen que generar un crecimiento. Ahora vamos a mirar las tres variables, los tres conceptos que tenemos que tener claros, cómo se ajustan a ese ciclo de la economía. Entonces, cuando estamos en la crisis, ¿qué va a pasar? Las tasas de interés están bajitas. ¿Por qué están bajitas? Porque el PIB es negativo. Entonces, ese papá banco, ese banco central, baja las tasas de interés para que nosotros tengamos ganas de ir a tomar créditos, para que nosotros tengamos ganas de consumir. Pero entonces resulta que nosotros estamos guardados en la casa y no queremos consumir. Pero entonces el Banco Central baja las tasas de interés precisamente para eso, para que nosotros salgamos y gastemos en la economía. Y generalmente en este momento, en esa crisis, que es donde estamos, bueno, que pesar que no les puedo mostrar con el dedo, pero donde estamos, entonces aparecen periodos de inflación baja. En ese momento los precios no están subiendo. Cuando estamos empezando a subir, salir de ese punto de crisis y empezamos a subir, entonces en ese momento las tasas de interés empiezan a subir. O sea, que yo, voy a poner un ejemplo, fui en marzo a abrir un CDT en el banco y el banco me dijo, sí, señorita Sara, abre el CDT y le va a pagar el 2%. Hoy fui al banco y el banco me dijo, no, hoy le voy a pagar el 4%. Entonces, la tasa de interés empezó a subir en ese momento. Digamos que es ese momento donde estamos en la curva subiendo de esa crisis. Ahí el crecimiento de los países va a ser un poquito mejor. Y la inflación, o sea, la subida de precios, está controlada. ¿Listo? Y al final tenemos el periodo de auge. Ese periodo de auge es como el periodo de fiesta. Entonces, en el periodo de fiesta, todo está bonito. Entonces, los países están creciendo, se genera un crecimiento económico, hay una inflación que está subiendo. ¿Por qué? Porque la gente está consumiendo más, la gente está gastando, la gente está comprando propiedad de raíz, entonces los precios en la economía empiezan a subir y tenemos un PIB que está en un crecimiento récord. Entonces, abrimos el periódico y nos va a decir Estados Unidos crecía al 5%, Colombia está creciendo por encima de su tendencia y estamos en un periodo de auge. ¿Listo? Pero resulta que invertir no va a ser fácil, porque ya tenemos claro nosotros cuáles son esos conceptos, cuáles son esos tres variables que tengo que mirar. Ahora la pregunta es, ¿y ahora cuándo tengo que comprar? Entonces, vamos al segundo paso. Invertir no es una tarea fácil y no es una tarea fácil, pero vamos a empezar a desglosar un poquito las cosas.
La primera es cómo funciona el flujo, cómo funciona el dinero en la economía. Entonces, para poder saber en qué vamos a invertir, pues primero tenemos que saber cómo funciona la economía. Ya sabemos que existen 3 variables. Existe el crecimiento, existe la inflación y existe la tasa de interés. Entonces vamos a contar un cuento. Resulta que hay una persona que se llama Tomás. Resulta que Tomás se fue para Australia y se fue con Latin Advisor. Resulta que Tomás entró y se fue a Australia y consiguió un trabajo. Entonces Tomás empezó a consumir y aparte de eso empezó a generar un poquito con esos ingresos, le empezaron a sobrar ingresos. Y eso es lo que se conoce como el ahorro. Entonces empieza a generar un exceso de ahorro. Pero por otra parte, entonces Tomás hace parte de la economía, pero resulta que Tomás trabaja en una empresa. Esa empresa a su vez tiene otros trabajadores y esos trabajadores replican el proceso, consumen y ahorran, consumen y ahorran. Y resulta que esa empresa genera un gasto y una inversión. Un gasto porque tiene que pagar salarios, infinidad de cosas, y aparte de eso, esa empresa genera inversiones en la economía. Y entre esos gastos le tiene que pagar a otro señor que se llama Estado unos impuestos y un aporte de pensión en el caso de que sea una economía donde el Estado es el que se encarga de administrar esas pensiones. Entonces tenemos una máquina, que es la economía, donde está Tomás que consume y ahorra, tenemos las empresas que generan gasto de inversión y tenemos el Estado que es el que genera gasto y que genera un gasto en la economía. Para que ese motor funcione, tiene que haber un banco central, que era el que estábamos hablando. Hay un papá banco, que va a ser el papá de todos los bancos, y ese papá banco, como vimos, fija la tasa de interés de la economía. Pero entonces vamos a desglosar otro poquito más. Ese papá banco tiene 2 mecanismos. Tiene un mercado monetario y tiene un mercado de capitales, para que todos estos agentes que están arriba puedan funcionar la economía. ¿Qué va a hacer ese mercado monetario? Ese mercado monetario es el mercado de cash, es el mercado de efectivo. Entonces va a ser toda la plata que hay en las cuentas de ahorro, más toda la plata que hay en CDTs con un vencimiento menor a un año. Eso es lo que vamos a llamar mercado monetario. Y por otro lado, entonces está el mercado de capitales. Ese mercado de capitales es el que estamos hoy, el que vamos a hablar hoy en esta reunión. ¿Qué va a hacer ese mercado de capitales? Resulta que Tomás se fue con la Australia hace 5 años y ahora consiguió un trabajo mejor. Entonces resultó que Tomás ahora trabaja, tiene un ingreso mucho más alto. Por lo tanto, Tomás está generando unos excesos de ahorro. Esos excesos de ahorro que se van generando en la economía a través del mercado de capitales, el Estado y las empresas le dicen a Tomás, tráigame su plata, yo se la tomo y yo le entrego una rentabilidad, ya sea a través de bonos del Estado o a través de otros instrumentos que los vamos a ver. Entonces, ¿qué es el mercado de capitales? Es a través del cual esos excesos de ahorro que se generan en la economía se invierten en esos excesos de ahorro. ¿Sí? Bueno, me van contando si me están siguiendo el cuento, si no, para ir frenando. Todo súper, Sara. Entonces, ahora vamos a ver cómo Tomás puede invertir esos excesos de ahorro, qué le ofrece ese mercado de capitales a Tomás para invertir esos excesos de ahorro que él está generando. Entonces, ¿cómo está compuesto ese mercado de capitales? Esta es más fácil, está muy grande la diapositiva, pero es más fácil. Entonces, lo primero que puede hacer es invertir en renta fija. La renta fija lo conoce uno como los CDTs y los bonos, que es la mayoría de nosotros le escuchamos a los papás o a los abuelitos que tienen un CDT en el banco, que tienen un CDT. ¿Por qué es renta fija? Porque es una inversión en la que yo desde el momento que voy al banco sé cuál va a ser mi rentabilidad. Entonces yo voy al banco y le digo, mire, tengo $50,000, me los invierte. Entonces el banco me dice, sí, yo se los recibo, le voy a invertir en un CDT y usted en un año, venga, le devuelvo sus 50,000 más un 2%. Entonces, yo desde el momento en que hice la compra, la inversión, sabía cuánto iba a ser mi rentabilidad. ¿Listo? Entonces, eso lo vamos a llamar el mercado de renta fija. En ese mercado de renta fija, cuando ya los bonos no son los CDTs mayores a un año, los vamos a llamar los bonos. Entonces, ese bono puede ser que sea un bono de Colombia y que tenga un vencimiento a 30 años. ¿Cuándo va a ser mi tasa fija? Cuando yo me quede al vencimiento. Entonces ustedes me van a decir, entonces me tengo que quedar 30 años. No, yo no me tengo que quedar 30 años, pero para que sea fijo y sea seguro, pues me tengo que quedar los 30 años para que el señor Colombia me diga, mire su plata y mire los intereses de cada año.
pero yo puedo salir a un mercado, y puedo decirle a alguien, oiga, yo tengo este bono de Colombia que se vence dentro de 30 años, cómpremelo y esa persona me puede comprar ese título. ¿Listo? Por otro lado, existe otra inversión, que va a ser la inversión en renta variable. Como su nombre lo dice, pues no voy a saber cuánto va a ser mi renta. Pero que en ese caso que van a entrar, lo que me imagino que les genera más inquietud en esta charla, que son las acciones. ¿Por qué son renta variable? Porque yo sé a qué precio la compré, pero no sé a qué precio la voy a vender. Por lo tanto, mi rentabilidad o mi ganancia no va a ser una ganancia que yo sé desde ese momento. Entonces, ahí, ¿qué es una acción? Yo me voy a convertir en dueño en un pedacito de una compañía. ¿Sí? Puedo ser accionista de Apple, me puedo comprar una acción de Apple y soy accionista de Apple. Entonces, ¿dónde va a estar mi rentabilidad? Mi rentabilidad va a estar en los crecimientos que va a tener esa compañía. Entonces, aparte de eso, de los crecimientos que va a tener la compañía, significa que ¿qué va a pasar? Que mi acción se va a valorizar. Y aparte de que mi acción se va a valorizar, como soy accionista de Apple, el día que Apple reparta utilidades, yo como accionista voy a recibir porcentualmente a lo que corresponde mi acción de ese capital de esa compañía, un pedacito de las utilidades. ¿Listo? Por otro lado, entonces vamos a tener el mercado cambiario. El mercado cambiario va a ser todas las transacciones en divisas. Entonces, comprar dólar, vender dólar, comprar australiano, comprar los dólares australianos para pagarle a Australia. Todo eso hace parte de un mercado cambiario. Y por otro lado, vamos a mirar fondos de inversión. ¿Qué son los fondos de inversión? Pues no sé si aquí hayan de Colombia, pero en Colombia aparece la figura de la natillera. Una natillera es que varias personas se reúnen, cada una pone plata y vamos a decir en qué vamos a invertir esa plata que hay en ese fondo. Entonces vamos a decir, con esta plata que colocamos todos, compremos acciones, o con esta plata que colocamos todos, compremos renta fija, o con esta plata que reunimos todos, compremos en el mercado inmobiliario. Eso van a ser los fondos de inversión. Entonces, ya sabemos que Tomás tiene 4 opciones. Pues hay muchísimas más, pero si no, ya sería un curso de economía. Entonces, Tomás por el momento tiene 4 opciones para invertir su plata, de lo que está generando excesos en Australia. Entonces, puede invertir o en CDTs o en bonos, puede invertir en acciones, puede comprar dólares o puede meterse en un fondo de inversión. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el mejor y qué debería hacer Tomás? Listo. Entonces vamos a volver a el ciclo económico. Como les dije, la economía se mueve por ciclos. Pasamos de auge a crisis, auge, crisis, auge, crisis, y así nos hemos ido toda la vida. Entonces, ¿qué es lo que con las 3 variables que ahorita vimos, inflación, crecimiento y tasa de interés, qué deberían de tomarle una foto a esta para que en la próxima pandemia ya saben qué van a hacer? Entonces, ¿qué debería hacer Tomás en el momento en que hay una crisis? Perdón, se fue Tomás por otro lado. Entonces, ¿qué debería hacer Tomás en el momento de que hay una crisis? Marzo de este año, que fue la crisis cuando estalló todo el tema del COVID, entramos en confinamiento, las empresas cerraron, todos nos metimos en la casa, entonces, claro, un colapso del crecimiento. ¿Qué pasó en ese momento? En ese momento, cuando el PIB no está creciendo, la inflación es negativa y las tasas son bajitas, pues uno, extrañamente, Tomás debería estar pidiendo plata prestada. ¿Y por qué va a pedir plata prestada si hay una crisis y estoy en mi casa y estoy encerrada? Porque es el momento cuando las tasas de interés están más bajitas en la economía. Entonces, no, sí, pues es que el banco no me va a prestar. Vamos a decir, listo, el banco no le va a prestar. Tomás fue al banco, el banco dijo, estamos en crisis, no le prestó plata. Pero resulta que Tomás lleva toda la vida con unos CDTs. Entonces, es el momento de Tomás de vender esos bonos y de vender esos CDTs y estar comprando acciones. Y aparte de estar comprando acciones, Tomás, como sabe que Tomás también debería estar comprando un poquito de oro. ¿Listo? Resulta que ya estamos ahorita, ya pasó el COVID, aparecieron ya hay 5 vacunas, que al 95, que al 94, entonces ya hay una esperanza, ya las cosas no parecen tan feas como estaban en marzo. Tomás, que en ese momento vendió sus CDTs y se pasó para acciones, ahorita debería estar mirando materias primas. ¿Qué son materias primas? Son el petróleo, debería estar mirando compañías de petróleo, estaría comprando acciones de bancos y estaría mirando propiedad raíz. ¿Por qué?
porque yo estoy jugando es con las expectativas futuras. Entonces, si ahorita el PIB está negativo, ¿qué es lo que debe pasar? Que el PIB debería recuperarse. Entonces, las inversiones no son de lo que pasa ahorita en la economía. Las inversiones son las expectativas futuras de lo que va a pasar. Hoy yo debería estar mirando propiedad raíz, porque el día que estemos en auge y estemos en fiesta, todo el mundo va a querer cambiar la casa. Pero resulta que es que yo compré propiedad raíz cuando nadie quería la propiedad raíz porque pensaban que el mundo se iba a acabar con el COVID. Entonces, en ese momento de recuperación son los activos que Tomás debería estar mirando. ¿Listo? Y aquí me está tapando, creo que sigue, Rosy, sigue auge, ¿cierto? Sigue, no, auge es donde estás vendiendo acciones, vendiendo propiedad Sí. raíz y Entonces, euforia. de auge, que es el ciclo arriba, donde vemos en el ciclo económico, el auge es la fiesta. Entonces ya pasó el COVID, dentro de un año todos estamos vacunados, la economía siguió funcionando, nos empezaron a pagar un poquito más, empezamos a consumir, queremos comprar el carro, entonces como estuvimos en confinamiento, empezamos a viajar y empieza a crecer la economía. En ese momento, justo cuando las cosas están mejores, es cuando Tomás debería estar vendiendo las acciones porque esas acciones seguramente ya subieron de precio. Eso es lo que está pasando hoy en día. De hecho, ahorita vamos a mirar la gráfica para que ustedes vean esto en el mundo real de que funciona así. Entonces, Tomás en ese momento de auge de la economía es cuando debería estar vendiendo las acciones, vendiendo la inversión que hizo en propiedad raíz, comprando bonos de largo plazo y vendiendo oro. Entonces, ¿por qué debería estar comprando bonos de largo plazo? Porque es que él ya se ganó un infierno de plata. Claro, ya se ganó todo después de la crisis, después de que nadie quiso invertir, él ya tiene una ganancia acumulada, ahora le toca proteger esas ganancias y esperar a ver qué pasa porque estamos en el auge. Y entonces él vio esta conferencia y se acuerda que en el auge es cuando yo debo tener más cuidado. Entonces, y después del auge sigue la euforia. No, es que se me tapa el pedazo de arriba, sigue la euforia. Entonces en la euforia ya es cuando uno empieza a ver en el periódico y sale a uno a la calle, entonces el amigo de lado le dice, compré Bitcoin y lo mejor es Bitcoin, y me ganó el 7 y me ganó el 70% y todo el mundo habla que todo el mundo sabe bolsa. Entonces ahí es cuando yo tengo que salir y decir, no tengo ninguna acción, no voy a asumir riesgos, yo me voy y me compro un CDT y esperemos a ver qué pasa. Entonces, en ese momento es cuando debería estar comprando renta fija. Entonces, como ven en estas diapositivas, y por eso quise empezar con los conceptos económicos, es que todo está relacionado. No es que ningún activo es malo o bueno. Yo no les voy a decir acá que es mejor las acciones, que son mejor los bonos, porque primero no es una charla de recomendación, o sea, no les vamos a recomendar nada. Lo único que les voy a decir es cuáles son las herramientas que ustedes tienen que tener en el momento en que quieran invertir y cómo esas herramientas les van a ayudar para no perder plata. ¿Listo? Entonces, esta diapositiva con la que vimos primero cómo es el ciclo económico y de acuerdo a ese ciclo económico, cuáles son los activos que yo debería de comprar. ¿Listo? Pero resulta que es que aquí no acaba todo el enredo. Resulta que hay más, es más complicado. Porque resulta que Tomás piensa, pero es que yo no puedo meter toda mi plata en acciones porque las acciones tienen volatilidad. Y cómo es la relación de las preocupaciones del inversionista se mueven en estas tres variables: rentabilidad, riesgo y liquidez. Entonces, a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces, yo no puedo meter toda mi plata en acciones porque estoy asumiendo un riesgo más alto. Pero resulta que tampoco puedo meter toda mi plata en propiedad raíz, porque entonces la propiedad raíz me puede dar una rentabilidad buena, puedo manejar el riesgo porque conozco la zona, porque fulanito me lo recomendó, es lo que sea. Entonces, digamos, pero estoy sacrificando la liquidez. La propiedad raíz tiene ese, digamos, ese pecado, y es que no tiene una liquidez tan fácil, no sé cuánto me puedo demorar en vender la propiedad. Y tampoco puedo tener toda mi plata en CDTs, pues porque no me pagan nada. Entonces la rentabilidad es súper bajita, en la liquidez tengo que esperar al vencimiento y aparte el riesgo, pues sí, no tengo riesgo, pues que no me están pagando nada. Entonces Tomás, ahorita aparte de saber ya sabe el ciclo económico, ya sabe qué activos comprar, ahorita él se tiene que sentar y mirar su patrimonio como si fuera una torta. Entonces en esa torta yo digo, puedo meter de mis ahorros el 50% lo puedo meter en acciones. Me gustó como la charla de acciones, voy a meter un pedazo en acciones. Este 30% lo puedo meter en propiedad raíz y voy a dejar
otro 20%, bueno, 50, 30 y 20, y va a meter este otro 20%, lo voy a dejar líquido en CDTs porque ya me acuerdo que tengo que pagar el curso de inglés de Latinoamérica, tengo que pagar la visa, porque tengo que pagar esto. Entonces, esa es la relación que ustedes como inversionista tienen que sentarse a hacer. ¿Cuánto puedo arriesgar? ¿Cuánto en ese riesgo estoy aumentando mi riesgo? ¿Y cuánto estoy sacrificando de liquidez? ¿Listo? Entonces, resulta que como esta charla es de bolsa, y creo que todos los que entraron fue porque tienen la inquietud del mercado en bolsa, entonces yo les voy a dañar la cabeza. Y entonces vamos a ver cuál ha sido para Tomás. Entonces ya dice, bueno, está la rentabilidad, el riesgo, la liquidez, voy a meter todo en acciones. Pero entonces vamos a mirar cuánto, porque la mayoría de las personas, digamos que el común es que todos pensamos que la propiedad raíz es la mejor inversión. Entonces tenemos en la cabeza como que lo primero que pensamos el día que tenemos esos excesos de ahorro es decir, tengo que averiguar algo en propiedad raíz. Ahorita les digo que les va a dañar la cabeza es porque en este gráfico, desde 1890 hasta el 2010, el retorno mirando las acciones, mirando la propiedad raíz, mirando los bonos y mirando la vivienda, las acciones, que es la más arriba que ustedes ven, han tenido un rendimiento mucho mayor, sobrepasando los bonos empresariales, la vivienda que queda por acá y las materias primas que tienen a lo largo desde 1890 han tenido esos, tomando todos desde 100. O sea, yo tomo todos estos 4 activos desde 100 y los comparo y me da que las acciones tienen un rendimiento superior. Entonces Tomás está diciendo, ya, aquí fue, todo para acciones. Entonces le digo a Tomás, sí, si $1.000.000 lo hubieras invertido en 1935, o sea, hace 1000 años, o ese $1.000.000 hoy serían 2.400 millones de dólares. Entonces Tomás está listo y dice, lo mío son las acciones. ¿Listo? Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Entonces Tomás dice, sí, lo mío son las acciones, pero no tengo la plata. ¿De dónde va a sacar la plata para invertir? Entonces aquí es donde nace el interés compuesto. Y esta gráfica se las quise traer, puede parecer como demasiado engorrosa, pero es para que ustedes vean que cuanto antes empiece uno a ahorrar, mayor va a ser esa bolsita que se empieza a acumular para el largo plazo. ¿Por qué? Porque el interés compuesto es la reinversión de esos intereses. Entonces, esos intereses van creciendo, van creciendo y van creciendo. Si Tomás, en vez de ir a Starbucks y tomarse un café todos los días, que le vale $5, ahorra esos $5 todos los días, y al final del mes él logra ahorrar $150, esos $150, y si logra invertirlos, esos $150 a una tasa del 10%, ¿de acuerdo en la tasa de interés que vimos? Si él logra reinvertir esa plata a lo largo de 30 años va a tener $339.000. Y a lo largo de 50 años va a tener 2.589.000. Pero ustedes van a decir, sí, pero es que el anito es hoy. Pero ese es el problema, que entonces que si estamos pensando es en la relación entre el consumo de hoy y el ahorro para mañana. Y muy pocos de los que estamos acá estamos pensando en la jubilación, pero resulta que es que los sistemas de pensiones no nos van a alcanzar a pensionar a todos, y para mantener la calidad de vida que tenemos hoy, tenemos que pensar ahorita en estas cifras. Y si no es para la pensión, pues yo les voy a decir que maravilloso que yo en 10 años tengo $1.000.000 y me lo puedo gastar. Entonces, si él, y lo pueden hacer, esta tablita se las dejé para que lo hagan con cualquier otro dato. Entonces, si no son $5, sino que ahorro 50. Si no son 50, sino que ya conseguí un mejor empleo en Australia y puedo ahorrar esos 1.500, esos $1.500 que estoy sacando y que estoy reinvirtiendo, y las utilidades se van reinvirtiendo a lo largo de 20 años, es $1.140.000. Entonces, eso es cómo funciona el interés compuesto, cómo los intereses que yo voy generando se van capitalizando y se va creciendo ese patrimonio, ese patrimonio. Los patrimonios no se forman de la noche a la mañana, los patrimonios se forman en el largo plazo, y esta es la clave para crear un patrimonio en el largo plazo. Yo reinvertir y reinvertir esas utilidades. Ahora, ¿qué es lo importante? Saber invertir. ¿Para qué? Para no perder y yo lograr esa rentabilidad como está en el ejercicio del 10%. Entonces ya tiene Tomás varias cosas, ya sabe que tiene que ahorrar, y que tiene que ahorrar, ya cada uno se siente y dice, de ahora en adelante va a mirar cuánto cada mes voy a empezar a destinar para ese ahorro.
Ya sabe Tomás que existen unos instrumentos que son de renta fija, renta variable. Ya sabe Tomás que las acciones no son tan malas como le dijeron porque han rentado durante los últimos casi 100 años mucho mejor que cualquier otro activo en la economía. Y ya sabe Tomás cuáles son las variables que él necesita conocer para invertir de acuerdo al ciclo de la economía. ¿Listo? Ahora Tomás se sienta y entonces va a decir, ¿qué número de años yo necesito para duplicar mi patrimonio? Entonces, ¿eso qué es? ¿A qué tasa tengo que invertir mi plata hoy para que yo la pueda duplicar? Entonces yo digo, perfecto. Si yo logro invertir todos mis ahorros al 10% en el año, resulta que en 7 años yo ya he duplicado mi plata. Entonces ahí las cosas se ponen interesantes. Entonces, no, y si logro encontrar una inversión que me rente el 15, en 4 años, casi en 5 años, voy a duplicar mi patrimonio. Entonces, ahora la pregunta de Tomás es decir, no, necesito encontrar algo que rente el 25, porque entonces en 3 años ya la saqué del estadio. Pero entonces volvemos a la gráfica, a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Y por eso, lo primero que Tomás tiene que saber, esta si quieren le toman la gráfica para que sepan qué rentabilidad necesitan, la foto para que miren qué rentabilidad es la que necesitan buscar. Por eso es esta charla, lo que usted debe saber antes de invertir a bolsa. ¿Por qué? Porque estas de arriba son a las que todos queremos apuntar. Pero entonces antes de buscar esas de arriba, usted tiene que saber qué es lo que hay detrás de la bolsa. Toda esta charla está, digamos que la diseñé en base en un libro que se llama Dinero domina el juego, que es de Tony Robbins. ¿Quién es Tony Robbins? Yo creo que algunos de los que están acá lo han escuchado y él es un psicólogo en Estados Unidos, es un coaching, no es un financiero. Y yo que soy financiera les digo es el mejor libro que me he leído para financieros y no financieros. Y él lo que hace es que así como Tomás, resulta que Tomás está súper entusiasmado con todo esto, pero resulta que invirtió en bolsa y a los 3 meses perdió todo lo que tenía ahorrado. Entonces él se da cuenta que en su consulta la mayoría de las personas, Rosy, me vas diciendo cómo vamos de tiempo. Estamos bien, sigue, no, está súper ¿Sí? chévere. Estamos bien, Entonces, sí. él se da cuenta en su consulta que la mayoría de las personas van o porque tienen un fracaso amoroso, porque tienen un fracaso financiero o por otras cosas. Pero él reconoce y dice que el dinero se vuelve en un lío para las personas, sobre todo cuando las personas pierden ese dinero. Pues yo creo que acá todos están como en un promedio muy joven, pero cuando las personas tienen mucha más edad, su mayor temor es perder todo lo que tenían ahorrado, porque ya no tienen la misma energía que tenemos nosotros para salir y conseguir y producir. Entonces él se dedica a través de este libro y las personas que de verdad tengan la inquietud de invertir en bolsa tienen que leerse el libro. O sea, no vayan a invertir en bolsa sin leerse este libro. Y entonces él empieza a consultar con los que sí saben de esto, que no soy yo tampoco, son las personas que manejan los grandes fondos en Estados Unidos, y él les dice, mire, mis pacientes no van a poder venir donde ustedes para que ustedes los asesoren, pero dígame usted cómo hago, dígame qué les digo para que ellos no pierdan la plata, para que no pierdan las platas de sus ahorros. Porque ¿qué pasa? En las crisis del 2008, que fue la crisis hipotecaria en Estados Unidos, en la crisis ahorita del COVID, los que perdieron y vieron sus pérdidas fueron las personas naturales. Entonces él va donde ellos y él les empieza, y cuando empieza a ir a donde estas personas, les dan unas recomendaciones que están en el libro que les estoy recomendando. Entonces, gran parte de esta charla está muy, pues digamos que la tomé del libro, porque no solamente es para financieros, sino que creo que es para todas las personas que de verdad quieran volverse inversionistas. ¿Listo? Y ahorita llegamos a la parte, digamos, chévere, y es la parte en que todo lo de arriba lo van a encontrar en todos los libros de economía, pero quise en la charla, digamos, dirigirla hacia las cosas que no van a estar en un libro y que solamente perdiendo plata las van a aprender. Entonces creo que si a mí me las hubiera dicho alguien, pues hubiera agradecido porque me hubiera librado de muchas cosas. Entonces esto es como lo que ustedes deben saber antes de que tomen la decisión. Si es acciones, si es bonos, si es CDT, si no es ninguna y quieren invertir en otra cosa, pero son las cosas que ustedes deben de saber de este mercado. ¿Listo? La primera, que puede sonar como demasiado obvia, no es tan obvia, y es determinar cuánto tiempo quiere su inversión. Uno tiene que sentarse y decir, yo esta plata no la necesito y puedo invertirla.
pero pero esta plata que es para pagar la visa de Australia, la necesito dentro de un año. Entonces, yo tengo que sentarme y tener muy claro que esos ahorros, ¿cuándo los voy a necesitar? Porque acuérdense que puede ser que ustedes entraron en entusiasmo, cuando la economía estaba en entusiasmo, y dijeron, no, esto va súper bien, voy a meter la plata de la visa, en 3 meses la saco, la duplico, resulta que llegó el COVID y hoy su plata en marzo valía el 50%. Y resultó que ustedes tenían que pagar el curso en mayo. Entonces, uno como inversionista primero tiene que sentarse y determinar cuál va a ser el tiempo que que quiero tener esa inversión. Lo más importante, aparte de determinar el tiempo, es mi tolerancia al riesgo. Y eso tiene que ver mucho con la personalidad de cada uno. Por eso yo no les voy a decir ni que las acciones son buenas, ni que los bonos son malos, ni que no. Es la tolerancia que cada uno tiene. Cuando yo les mostré la tabla de cuántos años necesito para rentar mi capital y duplicarlo, es para mostrarles que todos vamos a buscar siempre lo más alto, pero es que lo más alto exige un riesgo muy alto y no todos toleramos el mismo riesgo. Hay personas pasivas, hay personas que son más espontáneas, es igual, hay personas que son más arriesgadas, hay otras que no somos tan arriesgadas, entonces la tolerancia al riesgo que cada uno tiene. Y tercero, que va en línea, es tu perfil de inversión. Si yo soy una persona que no me gusta arriesgar tanto, pues soy una persona conservadora. Entonces no voy a tener el 50% de mi patrimonio en acciones. Si soy una persona conservadora, pues prefiero ir a la fija y sé que prefiero tener mejor un CDT, pero no puedo tener todo en un CDT, porque es que el CDT no me va a rentar nada. Y de acuerdo con la tabla, si yo invierto mi plata en un CDT al 2, me voy a demorar 68 años en duplicar mi plata, o sea, ni siquiera la voy a disfrutar. Entonces tiene que haber una armonía, como lograr esa armonía entre las inversiones que yo tengo, de la manera que no me generen un estrés. Al final la plata, el objetivo de todo esto es que la plata trabaje para nosotros y no nosotros ser esclavos de esa plata y no tener que estar mirando el periódico todos los días o llamando a un corredor de bolsa porque se cayó, cómo se subió, cómo va la acción. Tengo que armar una estructura, o sea, armar una inversión que vaya de acuerdo con lo que yo puedo tolerar a nivel de riesgo. ¿Listo? Y digamos, todo esto que suena como cantaleta, ¿por qué se los digo? Porque le van a tomar otra foto a esto. Y es que cuando las cosas van bien, los seres humanos tendemos a creer que van a seguir así. Pero cuando hay una crisis, la gente sale a correr. Y de verdad la gente sale a correr. Y la gente empieza a vender las acciones y la gente empieza a vender los activos y empieza a vender todo a lo que sea, siguiendo la corriente del mercado. Y ustedes estuvieron en la charla y se dieron cuenta que cuando yo más debería estar comprando son en las crisis. Y cuando yo debería estar vendiendo es cuando todo el mundo piensa que las cosas van a seguir estando bien. Entonces, esta es como esta frase incluso es tomada del libro que les recomendé. Y aquí, ¿por qué les puse la frase? Precisamente por esto, porque las inversiones se convierten más en un tema de emoción que de racionalidad. Nosotros, todos los seres humanos, tendemos a invertir desde la emoción y no desde la racionalidad. ¿Y eso qué significa? Que volvemos entonces con el cuento. Entonces Tomás se fue para el colegio en Australia, se sentó y todos empezaron a hablar que Tesla empezó a subir, que el Bitcoin está subiendo, que las acciones están subiendo. Entonces Tomás empieza a decir, está como bueno eso de las acciones. No, y Rosario se ganó el 20, no, y no sé quién se ganó, y no sé quién compró Bitcoin, y eso empieza a escuchar y escuchar. Y entonces él empieza como con la cosita, no, ¿será que sí? ¿Será que invierto? ¿Será que no invierto? Y empiezan las noticias buenas, salió una vacuna, salió la otra, quedó Biden, ¿no? Y eso todo está en un pocotón de noticias buenas. Entonces empieza en un momento de entusiasmo. Entonces Tomás empieza a entusiasmar a invertir. Y entonces dice, no, voy a coger estos ahorros. Pero resulta que Tomás coge y invierte sus ahorros en bolsa. Y resulta que cuando Tomás entró en un momento de euforia, porque todo el mundo estaba invirtiendo en bolsa, la bolsa era lo mejor, todos estaban felices. Y fue tanta la euforia que Tomás empezó a coger plata de la plata que tenía para pagar el curso, de pagar la visa, y empezó a comprar acciones. Porque es que resulta que cuando las cosas están bien, uno tiende a pensar que van a seguir mejor. Y aparte de que van a seguir mejor, que uno es un genio y que uno necesita un asesor de bolsa porque es que uno sabe demasiado. Entonces ya uno se ha ganado el 20 y entonces los 100 pesos que invertí ya me estoy ganando 140 y le cuento a todo el mundo y todo el mundo entra y eso hay una fiesta y eso mejor dicho hay de todo. Pero resulta que como pasó este año, en marzo apareció el COVID de la nada apareció el COVID. Entonces resultó que Tomás estaba ganando 140. Tomás empezó con 100 y vamos a pararnos. Tomás empezó con 100 y invirtió en el entusiasmo.
En la euforia se iba ganando 40. Resulta que vino el COVID. Entonces en marzo, Tomás ya no tenía 140, sino que tenía 110. Y Tomás como que, bueno, tranquilo, no ha pasado nada, esto va a pasar, esto no es nada, mañana vuelven a abrir esto, imposible que nos dejen encerrados, no va a pasar nada. Pero resulta que nos dejaron encerrados. Y ya Tomás no tenía 110, sino que Tomás tenía 90. Entonces Tomás dice, no, es que esto se tiene que recuperar, esto se recupera mañana. Y resultó que ya no tenía 90 mañana, sino que Tomás tenía 70. Entonces ya Tomás empieza en miedo y ya empieza a mirar la bolsa todos los días y ya las acciones ya no van en el 70, sino que van en el 60. Y entonces Tomás ya empieza con desesperación y dice, ¿qué voy a hacer? Ya tengo que vender esto el mundo se va a acabar, las acciones son lo peor que existe, yo nunca me había haber metido acá, yo soy súper conservador, porque entonces todos somos agresivos en la euforia. Ahí sí todos sacamos plata donde no tenemos, pero entonces resulta que apenas va cayendo, ya todos somos conservadores. No, es que yo de haber tenido todo en CDTs, yo sabía que lo mío eran los CDTs, entonces ya Tomás entra en pánico. Y la capitulación es que Tomás salió y vendió los activos a lo que le dieron. Y vuelvo a la frase de atrás. Cuando viene una crisis, la gente sale a correr dando sus casas, dando sus acciones, sus negocios a lo que le den. ¿Por qué? Porque el mundo se va a acabar. Y eso es un pánico colectivo. O sea, eso no le pasa a ustedes, no me pasa a mí, le pasa a todo el mundo. Todos entramos en un pánico colectivo a vender todos los activos que tenemos y todas las inversiones porque ya todas son feas, ya ninguna es bonita. Y entonces ya empieza el desánimo, ya empieza la depresión, Tomás está cabizbajo, ya no quiere invertir, ya dice que va a guardar su plata debajo del colchón, que lo suyo no es la bolsa. Entonces resulta que después de las elecciones de Estados Unidos queda Biden. Y después de que queda Biden aparece una vacuna. Y entonces ya, todo el mundo ya no, el mundo no es negro, ya empieza a haber esperanza. Entonces Tomás dice, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero resulta que el máximo punto de oportunidad financiera fue ese momento cuando todo era más negro, que fue el mismo momento que vimos cuando yo debería estar comprando acciones, cuando yo debería estar comprando propiedad raíz, que fue en ese momento de la crisis. Entonces, Tomás ya dice, no, eso no es para mí, espera. Entonces ya las cosas las ve mejor, le vuelven a hablar de acciones y vuelve a comprar en entusiasmo. Y así se le va a pasar. Entonces ya no es acciones, ya brinca CDTs, entonces ya le hablan de Forex, entonces ya le hablan de Bitcoin y empieza a regar por todos los activos que existen. Y al final de los 10 años no tiene nada. O tiene o no ha rentado nada o no ha hecho nada. ¿Por qué? Porque sigue repitiendo las mismas malas decisiones. Entonces, otra foto para que le tomen a esta, y no les pasa a ustedes, les pasa a todos, inclusive a los que trabajamos en esto, nos invertimos más desde la emoción que desde la racionalidad. Y por eso es la invitación. Cuando ustedes hagan una inversión, háganlo desde la racionalidad. ¿Listo? Esta es para que ya la vida real, para que digan que es verdad lo que les estoy diciendo. Esta es una gráfica del S&P. Para los que no sepan qué es el S&P es un índice que va a reflejar, es como juntar todas las acciones de las 500 compañías más grandes de Estados Unidos y armar un índice. Y ese índice es un índice de referencia para los que invierten en bolsa. O sea, si el índice le está yendo muy bien es porque las empresas, todo el mundo está comprando acciones en Estados Unidos, la bolsa va súper bien. Que ese es el índice que les apareció en marzo cuando aparecían los noticieros, la bolsa va cayendo el 30, va cayendo el 20, ese es el índice. Entonces vamos a ver cómo se ha comportado en los peores escenarios. La primera flechita en la crisis del 2002, que fue la crisis de las .com en Estados Unidos. Ven una caída, esta se demoró casi 5 años, pero los precios se recuperaron. Luego vino la segunda crisis, que fue la crisis del 2008, que fue la crisis hipotecaria en Estados Unidos. Vivimos en menos de 4 meses una caída desde 1.600 hasta 900, eso es casi el 40% en 4 meses. Pero si yo no me hubiera empanicado y si yo me hubiera mantenido con mis inversiones, resulta que el mayor rally que ha hecho el mercado en acciones fue desde el 2009 hasta el día de hoy, que ha sido toda esta subida. Pero de toda esa subida me he tenido que aguantar también momentos feos. Me tuve que aguantar la crisis del 2015, me tuve que aguantar la locura de Trump con la guerra comercial en el 2018 y me tuve que aguantar el COVID, que no fue nada más y nada menos que una caída desde 3.200 hasta 2.400, otro más de otro 30%. Pero resulta que si yo no me hubiera empanicado en marzo con el COVID y hubiera comprado acciones, esas acciones hoy pasó el índice de 2.600 a 3.600. Ya ustedes hagan la cuenta cuántos son 1.000 de 3.600, cuánto les da.
Y todo eso es lo que ha rentado la bolsa. Si yo hubiera tomado la diapositiva, la foto que les dije, y en marzo estaría comprando acciones. Pues ustedes van a decir, no, es que eso está muy fácil. ¿Y quién compra en marzo? Ahí está. Listo. Bueno. Entonces, como dicen ustedes, eso está muy fácil. Ahora, ¿quién va a ir a salir a comprar en marzo? Entonces, ya sabemos, como empezamos con esta charla, que solo hay 4 variables que van a mover mis inversiones, que son el crecimiento y la inflación. Entonces, vamos a ver cómo voy yo a tomar la decisión de invertir en marzo, que era cuando tenía que comprar, ¿cierto? Entonces, yo sé que hay una inflación y esa inflación puede ser mayor a lo que espera la economía o puede ser menor a lo que la economía está esperando, que era lo que estábamos viendo, que era la deflación. Y hay otras dos variables que son el crecimiento, que pueden crecer o pueden crecer los países. Con esas 4 variables se va a mover, esas 4 van a mover mis inversiones. Yo solamente tengo que saber cómo armar una cartera que no me permita defenderme de esas 4 posibilidades. ¿Por qué? O es que la inflación suba o que la inflación baje, que haya crecimiento o que no haya crecimiento. Entonces, como eso ya está inventado, entonces yo les traje estos 2 portafolios que los recomiendan dentro del libro que les recomendé de Tony Robbins. El primero lo recomienda David, que es Swensen, que es el gestor de la Universidad de Yale. Él entró a la Universidad de Yale y le entregaron 100 pesos. Hoy esos 100 pesos valen 23.600 millones de dólares, para ponerle la magnitud. Y él lo que dijo es, mire, si yo no supiera de bolsa y yo no sé nada de esto, lo único que haría con mis ahorros sería, yo tendría un 22% en acciones nacionales, o sea, en acciones en Colombia, en el caso de que todos seamos colombianos. Tendría el 33% lo tendría en acciones de Estados Unidos. El 11% lo tendría en acciones de mercados emergentes. Mercados emergentes somos nosotros, entonces digamos que ahí estamos asumiendo un poquito más de riesgo. Y él dice, y el resto lo tendría en bonos del gobierno de largo plazo y un pedacito que sería el 11% lo tendría en inmuebles. Entonces él dice, esta cartera, si yo tengo esta cartera y yo hago una gestión pasiva, o sea, yo no estoy comprando ni vendiendo, ni que son acciones, ni que son bonos, de que todo lo que dijo Sara en esa charla, de que el PIB que tengo que comprar acá, no, compre esto y cada vez que usted tenga un ahorro, replica esto. Mande el 10% para acá, el 20% para acá, el 20% para acá. Ellos ya demostraron que si usted hace esto, va a tener un retorno sostenido en el largo plazo mayor al 8%, mayor al 10%. O sea, ya está hecho el trabajo. Y por otra parte, ese es un portafolio un poquito más agresivo, pero como está el perfil de riesgo y todos no son como yo, que somos más agresivos y nos gustan las acciones, hay gente que no le gusta tanto las acciones. Entonces, Ray Dalio, a los que tengan inquietud en bolsa, tienen que buscar la biografía de quién es Ray Dalio. Entonces, Ray Dalio dice, listo, para los que no son clientes míos, porque yo soy el gestor más grande del mundo y he logrado retornos altos, sostenidos en el tiempo, el que las personas naturales que quieran invertir y no quieran perder plata, inviertan de esta manera, su portafolio en esta torta. Tengo un pedacito de materias primas, que materias primas vimos que es petróleo, tengo un pedacito de oro, pero tenga casi el 55% en bonos del gobierno, entre largo plazo y mediano plazo. Y tenga solamente en acciones el 30%. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Tengo todo. Y al tener esa combinación, me estoy blindando de esos vaivenes del mercado. Y sobre todo, pues ya no tengo que lidiar con mis emociones, de que va a vender, de que si quiero comprar. Entonces ya teniendo estas carteras, voy a lograr, así como Tomás logró empezar a ahorrar esa plata, entonces aquí ya le estoy diciendo, ahorre y aparte de ahorre, mire cómo la tiene que invertir para que logre un rendimiento sostenido. No lo digo yo, sino que lo dicen las personas que más saben de esto. ¿Por qué saben más de esto? Porque han demostrado que son los más eficientes manejando el dinero de las personas. ¿Listo? Pero si ustedes dicen, no, es que yo lo quiero hacer solo, yo quiero comprar por mí mismo, listo, también es válido. Pero lo más importante es infórmese y vuelva, infórmese. El riesgo no viene asociado al activo. El riesgo no es porque usted compró acciones. El riesgo no es porque usted compró Bitcoin. El riesgo es porque usted no sabe qué está comprando y usted no sabe qué está haciendo y usted no sabe en qué momento compró. Las acciones no son malas. Si usted las compra baratas, no le van a parecer lo máximo las acciones. La propiedad raíz no es mala, pero si usted la compró cuando los precios estaban más altos en la zona donde usted compró y esa zona ya no tiene crecimiento, pues usted la propiedad raíz no le va a parecer una buena inversión. Entonces el riesgo viene asociado al activo y a no saber qué es lo que estamos haciendo. Y esa frase es de Warren Buffett,
que es el tercer hombre más rico del mundo, que todo su patrimonio lo ha hecho en bolsa. ¿Listo? Esta sí se la tienen que aprender. Desconfíen de las rentas altas y fáciles. Investigue. No existe, no existe, no existe en el mercado ningún producto cuando usted vaya y le vendan y le digan que es que usted metió la plata, que el asesor metió la plata, que el esposo metió la plata, que todo el mundo tiene la plata, que usted se está perdiendo de la fiesta del año. Ahí es cuando más tiene que desconfiar. Generar plata es muy difícil, inclusive para nosotros que trabajamos en esto. Desconfíe de esas rentabilidades fáciles y altas. ¿Listo? Suena demasiado obvio, pero de verdad no se alcanzan a imaginar. La mayoría de personas que invierten en bolsa no saben en qué tienen invertida la plata. No saben. Y entre más, y como empecé la charla, entre más los quieran impresionar con productos, nota estructurada, con renta fija, renta variable, entre más suene más raro el producto, créame que desconfíes más de los productos entre más raro suene, entre más complicado suene. Entonces, si usted decide y dice, sí, voy a invertir, definitivamente voy a invertir, entonces lo primero es que si desea comprar acciones, ensaye primero con un fondo que replique un índice accionario, lo cual le va a minimizar los costos y maximizará el beneficio. ¿Esto qué significa? Solamente les voy a decir una cosa. Warren Buffett dijo, el día que yo me muera, quiero que toda mi fortuna la inviertan en un fondo que replique el S&P. Ya. ¿Por qué? Porque sé que es lo que más plata me va a dar. Si alguien de ese nivel te dice esa recomendación, lo mínimo que uno puede hacer pues es hacerle caso. Entonces, si usted quiere empezar a invertir en bolsa y usted dice, quiero invertir en Colombia, pues busque un fondo que replique el mercado en Colombia. Si usted quiere invertir en Estados Unidos, comience con un fondo que replique el S&P. Créanme que va a tener mejores rendimientos que el que esté comprando y vendió Tesla y se ganó el 40 y luego vendió Apple y en Apple se ganó el 10. Créanme que en 3 años ha perdido todo lo que ganó. Entonces, la mejor manera para los que no son financieros y los que quieren empezar a invertir en bolsa es buscar un fondo que replique un índice. Aparte de eso, esos fondos son los más baratos que hay, porque a ustedes les pareció súper chévere cuando les conté la natillera. Ah, no, súper. Entonces todos nos juntamos, armamos una plata y entonces alguien que sabe mucho va a invertir esa plata. Pero ese que sabe mucho va a cobrar mucha plata y esas comisiones las vamos a pagar nosotros de la natillera. Entonces, cuando ustedes entre investigue y lea, cuando les ofrezcan un fondo, revisen cuánto es la comisión que les están cobrando. Inclusive, cuando alguien les diga que hay un fondo que supera el mercado, o sea, que va a rentar más que el S&P, pues ya está demostrado que es mejor usted comprarse el S&P. En el largo plazo le renta más la plata que si usted se pone a comprar y a vender o meterse en un fondo que le cobra un infierno de comisión y aparte de eso no le va a lograr los mismos rendimientos que si usted tiene una gestión que solamente es replicar el índice. Si usted ya vio que las empresas, le mostré la gráfica que en 20 años esto han hecho las acciones, ¿para qué se va a meter entre comprar y vender, comprar y vender? Quédese así, invertido, y el mercado le ha demostrado que ha hecho mucho más las personas que se han quedado en el largo plazo. ¿Listo? Ya la segunda, pues es buscar un gestor personal, que pues es el trabajo que yo hago, digamos que es lo que hacemos con nuestros clientes. Ya como para ir resumiendo y que no se alargue mucho, evalúe primero su situación financiera, lo que les dije, no inviertan en acciones para el corto plazo, no entren en la euforia de empezar a coger plata que necesitan para meter en el mercado accionario, es plata que de verdad es destinada para una inversión de largo plazo. Vuelvo y les digo, suena demasiado obvio, pero créanme que hay mucha gente que en medio de la euforia empieza a sacar la plata de donde no hay para empezar a comprar en el mercado porque hay un rally en acciones. Entonces, no, por eso se las quise poner. La segunda es que los bonos no son siempre seguros, porque entonces cuando a los que les llamó la atención la renta fija, entonces dijeron, no, yo voy no, entonces mejor, ya, listo, bonos, ¿qué me voy a enredar con las acciones? Los bonos, como dice Warren Buffett, deberían llevar una etiqueta de advertencia, es decir, los bonos sí le ofrecen una renta fija, pero si yo me quedo hasta el vencimiento, pero si resulta que si mi vencimiento es en 10 años, pues el precio del bono también está variando. Y el bono, ¿qué es un bono? Yo entrego mi plata para que yo le presto mi plata a una compañía. Estoy comprando la deuda de una compañía. Esa compañía necesita hacer una inversión, hace una emisión de bonos y yo le presto mi plata. Pero entonces, ¿qué pasa en 10 años si la compañía se quiebra? Perdió su plata del bono.
Entonces, los bonos, no es que yo llego y me siento y, ay, no, ya, estoy en bonos al 5%, me siento feliz. No, ¿qué compañía tengo de qué bono? Esa compañía tiene los flujos para pagarme a mí esa plata en 10 años. Y sobre todo, se van a acordar de mí el día que vayan a un corredor de bolsa, porque lo primero que le va a vender el corredor de bolsa va a ser una cartera hermosa de bonos. Y le va a decir que es lo más seguro que hay. No, no es lo más seguro que hay. Los bonos también tienen un riesgo. Y usted, que ya escuchó la charla, dice, pues seguro, seguro no es. Vamos a mirar qué compañía es, a qué plazo le estoy prestando, cuánto es la tasa que me van a dar. Listo. Y lo que les decía ahorita, en mercados alcistas muchos confunden la suerte con las buenas inversiones. Cuando el mercado está alcista, no es solamente usted el que está ganando, todo el mundo está ganando, porque el mercado está subiendo y todo el mundo piensa creerse que sabe mucho de bolsa. Ahí es cuando usted tiene que desconfiar. Los grandes, en el libro de Tony Robbins que les recomendé, dicen que la bolsa es como un juego de póker, donde usted se sienta con los 10, usted está en una mesa de póker con 10 personas y resulta que los 9 son los mejores jugadores de póker del mundo. O sea, sus probabilidades de perder son muy altas. Y acuérdese que la bolsa, como en el póker, es una suma y resta. Por alguien que gana, alguien está perdiendo. Entonces, porque a usted le haya ido bien cuando el mercado estaba subiendo, no significa que usted hizo bien las cosas, lo cogió una buena racha, pero es que esto no es un tema ni de suerte ni de azar, es la plata de sus ahorros la que usted está invirtiendo. Cuando es la plata de sus ahorros, si usted se tiene que tomar el tiempo de investigar, y yo ya le di muchas alternativas, no, puede formar una cartera que no la tenga que mirar, no tiene que estar pendiente de la bolsa, o puede mandarlo todo a un fondo que le replique un índice de acciones, o puede comprar CDTs, o puede comprar bonos, pero investigue cualquier, y no es ni siquiera en bolsa, es cualquier inversión que vaya a hacer. Si yo voy a invertir hoy en un carrito de comida rápida, pues tengo que investigar la zona, cuántos van a ser los costos, cuántos carritos hay alrededor, es lo mismo. No se trata, esto no es de azar, esto es un tema de investigar y de estudiar. Y recuerden, esta sí la tienen que recordarse, recuerden como en los casinos la casa siempre gana, el impacto de las comisiones. Usted está, los corredores de bolsa, ganamos porque si usted vende, si usted gana o si usted pierda. ¿Por qué? Porque yo le cobro una comisión a la venta o a la compra. O sea, al corredor de bolsa es indiferente si usted gana o si usted pierda. El único interesado en ganar es usted. Y el banco le va a vender productos que para el banco sean los más rentables, es decir, los que más comisión le tenga que cobrar. Tome sus decisiones y por eso es mi insistencia en que investigue, averigüe, mire qué le están vendiendo, cuánta comisión le están cobrando. Créanme que detrás de los fondos hay un pocotón de costos escondidos, como la letra detrás de la comida chatarra que aparece detrás de un pocotón de cosas. Así los mismos son los fondos. Entonces, entre más simple, entre más clara la información, eso es lo que usted tiene que comprar. Eso es lo que usted, tiene que invertir. Y créanme que los bancos y los corredores al final son los únicos que, si usted perdió todo, el banco no perdió nada, el banco perdió un cliente y se fue y es uno más, pero usted perdió sus ahorros, ellos siempre van a ganar. ¿Listo? Y finalmente, la última conclusión es que para invertir, lo que les decía, debemos conocer las reglas del juego y entonces ser los mejores y jugar como nadie. Y esta es una frase de Albert Einstein y se las dejo ya de final de la charla. Gracias. Excelente, Sara. Traté de hacerlo muy corto. No, genial. Me divertiste demasiado con la historia de Tomás no, excelente. Yo creo que todos los que nos están escuchando les quedó súper claro pues como la información y bueno, no, yo creo que ya es entonces tiempo para preguntas. Aprovechen, pues ya abrimos como el panel para los que quieran activar el micrófono o para los que le quieran hacer alguna pregunta a Sara. Con relación a la charla o con relación a todo lo que nos acaba de contar. No sé quién tenga preguntas, inquietudes. Yo quedé fascinada con el cuento. Sí, dale, Patricia. Hola, Sara. Sí. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Bien, gracias. Súper interesante. Muchísimas gracias por toda esa información que nos diste. Muy amable. ¿Tú te puedes volver creo que son 2 slides o 3 slides? Es que tú mencionaste cuando decías y estabas hablando del SNP. No, otro. Cuando estabas, que hay donde están como los 2 tipos de inversión. Ahí. Tú decías que como que en el escenario número 1 la rentabilidad puede ser, digo yo, entre el 8 y el 10, pero en el segundo portafolio recomendado dijiste que era un poco más conservador,
pero mi pregunta es, en ese portafolio conservador, ¿cuál podría ser una expectativa de rendimiento si uno replica ese mismo índice? Bueno, a ver, ahí lo que pasa es que todo depende del escenario, o sea, como hay, digamos que esto es como una receta, como cuando uno le dan una receta de una torta, ¿cierto? Entonces ya cada uno ya depende, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí hay unos bonos del gobierno y esos bonos del gobierno, por ejemplo, en Estados Unidos, ahorita los bonos de gobierno a 30 años están al 2%. Entonces, eso, ese gol, tienes casi el 30 al 40% que lo vas a tener invertido al 2%. Entonces, eso te va a hacer restar esa rentabilidad. De pronto ahí, como me preguntas, cuando el portafolio es más agresivo, como el primero, ese da como la simulación que ellos hacen, porque acuérdate que esto es algo que tomé del libro, pero cuando uno hace la simulación, el portafolio que está más en acciones debería rentar entre un 10 y un 12%. Este que es un poquito más conservador puede rentar el 8, el 7%, pero depende también en dónde estés. Porque, por ejemplo, en Colombia, ese mismo bono del gobierno, ese bono del gobierno hoy te puede rentar el 4%. Entonces te está rentando el doble que si estuvieras en Estados Unidos. Lo más importante, Patricia, es que tomes como la torta. Entonces tú dices, bueno, si yo soy conservadora, debo tener por lo menos la mitad en algo que me dé esa renta fija. ¿Por qué me imagino que ellos no recomiendan bonos corporativos? Por lo que te decía, porque es que el bono corporativo al final también estás tomando un riesgo y es el riesgo de esa compañía. Entonces, lo más seguro es meter en ese bono de gobierno, que si eres de Colombia, pues sería más ideal porque te renta más esa parte de bonos de gobierno y puedes tener esa rentabilidad, digamos, si tu rentabilidad objetivo es ese 8 o ese 7%. Entonces, digamos que un portafolio conservador, como está desestructurado, me voy a parar acá en Colombia, ese portafolio más o menos te debería dar un 8%. Un portafolio un poquito más agresivo, pues a mayor riesgo, mayor rentabilidad, esa parte de acciones sí te podría dar un 10, un 12%. Pero en un año, digamos que eso es en un promedio, pero vas a tener años donde las acciones te pueden hacer un rally y puedes tener una rentabilidad mucho más alta. Pero aquí lo que estamos tratando de hacer es que tengas una rentabilidad estable en el tiempo y que al final veas un crecimiento de tu patrimonio. Y una última pregunta de parte mía es, ok, yo soy nueva en todo este tema de acciones, no tengo ni idea de economía, trabajo en recursos humanos, luego esto para mí es mandarín avanzado. No, tranquila, esa era la idea de la charla. ¿Cuál sería la recomendación para que uno pudiera hacer sus primeros pinitos en inversión aquí en Australia? ¿Qué sería lo primero que deberíamos hacer? O sea, no sé, por ejemplo, yo tengo cuenta en el Commonwealth. El Commonwealth te ofrece abrir una cuenta y hacer que tú mismo sea el que gestiones tus acciones. Pero... Terrible, terrible, no lo vayas a hacer. Por lo menos que la diapositiva, porque eso no es invertimos desde las emociones. Cuando que ofrecen ese tipo de plataformas, y por eso creo que muchos también dicen que Bitcoin o que Forex y que el banco les pone la plataforma para que ellos mismos compra y venta, ahí vas a caer en el tema de la emotividad. Entonces, si estás desde Australia y no tienes, digamos que si averigua, miras en el banco, obviamente cuáles oportunidades de inversión tiene. Como te dije, hay oportunidades en renta fija, hay oportunidades de renta variable y hay oportunidades en mercado cambiario. Entonces, si tú quieres dejar la plata en Australia, entonces, pues la verdad no estoy tan familiarizada con el mercado de bursátil en Australia, o sea, no conozco las compañías en Australia, pero creo que sí creería que podrías a través de ellos invertir en el mercado de Estados Unidos, que es el mercado mucho más líquido y que te permite tener una exposición a dólar. Entonces, yo creería de ti, averiguaría si ellos sí te pueden, si a través de la cuenta en Australia podrías invertir en el mercado de acciones en Estados Unidos, o si en algún momento tú decides, bueno, me voy a investigar cómo está el mercado en Colombia, puedo mirar acciones en Colombia y tener una cuenta en Colombia, o si definitivamente tu vida ya está en Australia, pues entonces empezarte a familiarizar desde una cuenta en Australia cómo puedes hacer esas inversiones. Con la charla, ¿qué fue lo que te recomendé? Si te vas a meter en acciones, fácil, busca un fondo que te replique el índice de acciones en Estados Unidos. Listo, ya. Si tienes esa cuenta de inversión en Estados Unidos y te puedes comprar bonos corporativos en Estados Unidos, o sea, es mucho más fácil si con el banco miras si puedes hacer una inversión en Estados Unidos, porque al final es el mercado de referencia y pues ya que ustedes ya están en Australia, pues entonces creo que es mucho más fácil, inclusive para nosotros desde Colombia, que ustedes puedan gestionar sus inversiones en Estados Unidos. Sara,
De pronto ahí te interrumpo un poquito y pues para contestar de pronto también la pregunta de Patricia, acá en Australia también existen fondos como Sara te lo está recomendando, entonces yo por ejemplo hago parte de un Facebook group, obviamente no lo he utilizado directamente, pero lo podrías, y creo que también tiene el mismo nombre en Estados Unidos, se llama Vanguard. Ahorita te lo voy a colocar ahí en el chat. Y Ok, de pronto puedes gracias. averiguar cuáles son los costos con ellos directamente, lo que Sara decía, o sea, cuáles son las comisiones que ellos cobran y eso, y ellos de pronto pueden hacer lo que Sara te está recomendando de inversiones tanto en Australia como inversiones en el mercado en Estados Unidos. Ok, gracias, Rosario. Y una última, Sara, ¿tú estás en Colombia físicamente? Sí, sí. Ah, Ajá. ok, gracias. Dale, perfecto. Listo. Chicos, ¿alguien más tiene preguntas para Sara que quieran aprovechen en estos momenticos antes de que ya cerremos, hagamos el cierre de la conferencia, del webinar? Están muy tímidos todos los que están conectados, Sara. Creo que la Yo tengo una escucharon. pregunta. ¿No entendieron? Sigue, sí. ¿Entendieron todo o no entendieron? Dale, Tomás. Hola, ¿me escuchan? Sí, te Sí. escuchamos. Bueno, Sara, hola. En cuanto a lo que hablabas del interés compuesto, ¿cuál sería un ejemplo de inversión utilizando o tomando ventaja de ese interés compuesto? Si yo hago operaciones en un índice como el que nos recomendás, el S&P, eso sería un ejemplo de inversión con interés compuesto. Sí, es que el interés compuesto es el interés, es el interés reinvertido. Entonces, al final, si tú lo que lograste fue que compraste el índice de acciones en Estados Unidos este año y hoy te estás ganando el 20%, entonces empezaste con 100, hoy tienes 120. Entonces, el 31 de diciembre esos mismos 120 los reinviertes y esos 120 es lo que genera el interés compuesto. O sea, esa parte de esas inversiones, de esas utilidades que estás reinvirtiendo, es lo que al final te va generando esa dinámica de que va creciendo y va creciendo. Entonces, a veces uno tiene la dimensión de que necesita mucha plata para invertir. O cuando uno ve las grandes fortunas, piensa que alguien que nacieron con esas fortunas. Hay gente que sí, pero la mayoría de esas fortunas se hacen es por eso. Al final, el interés compuesto, Tomás, es simplemente reinvertir esa plata. O sea, lo más importante es que uno logre esos ahorros, uno, no perder plata. Y segundo, reinvertir y reinvertir y reinvertirlos. Y de acuerdo a la tabla que te he mostrado, entonces ya cada uno, de acuerdo al perfil de riesgo, a qué tasa es mi tasa objetivo para reinvertir y reinvertir esa plata. Y el mismo interés compuesto, independientemente del activo. Entonces pueden ser acciones. En Colombia, pues digamos que hay productos alternativos, entonces si uno logra encontrar un producto que le rente el 15%, maravilloso, ya sabes que entonces, y lo importante es que la gente tiende a que, listo, me gané 20 o peor, no me he ganado nada, pero sé que me voy a ganar 20, entonces ya se gastó los 20, entonces ya su capital no son 120, sino que quedó en 80, o se gana los 20, deja los 100 y se gasta los 20. Entonces, al final, eso no es generar riqueza y no vas a lograr el objetivo, que es crecer ese patrimonio y crecer esa bolsita para largo plazo. Entonces, al final es la relación ahorro-consumo. Yo sacrifico el consumo de hoy para el ahorro de mañana y quiero que ese ahorro, porque sé cómo funciona el interés compuesto, esas inversiones, esa rentabilidad que me generó, la reinvierto y mi capital va creciendo y el día de mañana, entonces tengo un capital gigante y ni cuenta me di porque simplemente hice la tarea de dejar que el interés compuesto trabajara para mí. ¿Cuál es mi tarea? Uno, encontrar los activos y el segundo, encontrar los activos, pues ahorrando y siguiendo reinvirtiendo la plata. Ok, gracias por la aclaración. Tengo otras dos preguntas. Una es, tú recomendaste que invertir en acciones a largo plazo, ¿cierto? Pero Sí. tengo entendido que hay otra forma de operar en el mercado bursátil que, si mal no estoy, es llamado como operaciones intraday, que son como al corto plazo, Sí. generalmente de un día a otro. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Es recomendable o no? Listo, qué buena la pregunta. Sí, o sea, la charla es para no financieros, ¿cierto? Pero digamos que hay gente que se dedica
es lo que lo que tú dices, para los que están en la charla, son operaciones de intradía. Hay personas que se especializan en comprar y vender todo el día. La bolsa funciona en Estados Unidos de 9:30 a 4 de la tarde y todas esas horas están en la pantalla de la bolsa, mira, comprando, vendiendo, comprando, vendiendo. Yo, por mi experiencia de 13 años, que lo mío es gestionar patrimonios de las personas, yo te puedo decir que he visto crecer más los patrimonios de las personas manteniendo posiciones de largo plazo que haciendo operaciones de trading. Es decir, las operaciones de trading, cuando uno no es un especialista, yo no me dedico a esto y no voy a estar todo el día pegado a la pantalla, no es mi trabajo, porque quien es especialista pues sabe hacer la plata ahí, pero pues digamos para nosotros, para ustedes que tienen la inquietud en bolsa, para mí es la mejor manera de perder todo en 3 meses. ¿Por qué? Porque vas a empezar con una euforia y puede que la primera vez te dé y la segunda vez te dé y la cuarta vez te dé, pero al final, uno, le estás generando son comisiones al banco y al corredor, porque cada operación de compra y venta le estás dejando la comisión. 2, puede que el día que te coja una caída no eres capaz de vender y entonces perdiste todo el 50%. Y la verdad, Tomás, digamos que como quise enfocar la charla, es para las personas que no son financieras, pero que quieren que su plata le rente. O sea, es que tener la plata en un CDT no deja nada. Entonces, si yo quiero que en realidad me rente, me parece un riesgo innecesario cuando ese no es mi trabajo y lo que me ha demostrado el mercado es que si yo me quedo a largo plazo con mis posiciones y no las estoy comprando y vendiendo, pues voy a tener un mejor retorno que el que se puso a comprar y vender, porque en eso puedes caer en la desesperación, en la euforia, en todo. Entonces, la verdad, y se los digo porque en 13 años he visto muchas cosas de esas, el trading funciona para el que se especializa en eso. De resto, no lo recomendaría. De hecho, Ok, me nosotros queda. en la oficina tenemos una persona que hace trading de dólar. O sea, esa persona solo está metida en dólar, viendo todo el día dólar y sacándole 20, 30 pesos, 40. Pero creo que como uno como inversionista tiene que apuntarle es a largo plazo, tener posiciones buenas y que en 1 año, en 2 años, en 3 años, pues veas una valorización de tu portafolio. Ok, me queda claro entonces, porque tenía otra pregunta respecto a eso, pero creo que ya me la respondiste y era que hay muchos cursos y videos en internet de personas que enseñan a hacer operaciones intraday y aseguran pues que una persona que no sea experto en el tema de, de acciones y de operar en la bolsa puede empezar a generar ganancias de forma fácil, pues obviamente estudiando los mercados y todo eso, pues entonces ya me respondiste la pregunta. No, pero también me parece buena. Lo más importante, en finanzas todo el mundo les va a vender, o sea, todo el mundo es un vendedor. Si ellos que están ofreciendo un producto y que les interesa que todo el mundo les compre, y les compre ¿qué? Les compre el curso y les van a prometer que con eso se van a hacer ricos, y yo les dije, desconfíen de todo lo que les ofrezcan, rentabilidades fáciles y rentabilidades altas. Si para el trading, las acciones de pronto no, pues por el tiempo no les dije, las acciones se mueven por 3 cosas. Se mueven por los fundamentales, por chismes o por técnicos. Los fundamentales son porque uno está siendo dueño de una compañía, entonces son los estados financieros y los números de las compañías, ¿cierto? Que es en realidad lo que debería mover las acciones. Pero las acciones no solo se mueven por eso, sino por las expectativas futuras de las utilidades de esas compañías. Ojo. Y lo tercero, por lo que te dije que se mueven, es por técnicos. ¿Los técnicos qué es? Son las grafiquitas esas que ustedes ven que todos los corredores aman las grafiquitas y le hacen tendencias y miran. El que quiere hacer trading y le suena esa idea, pues no pague el curso. Hay un libro, que inclusive lo tengo aquí al lado precisamente, y es este libro, Análisis técnico para mercados financieros, y es de Murphy. Este es trading, los que hacen trading son expertos en esto, en análisis técnico. Y es que es todo el día pintar, todo el día marcar tendencias, marcar promedios, marcar históricos. Entonces, vea, el que quiera hacer trading, antes de ir a perder la plata, leas el libro, se saca 3 mesecitos, se lo lee a conciencia y se pone a hacer trading a ver cómo le va. Pero no haga trading si no se ha leído el libro y finalmente con la conclusión que les dije, pues sepan menos cómo son las reglas del juego. Entonces, sí, en el mercado ofrecen muchísimas cosas
y por eso fue como muy general todo lo que les dije y no es regaño, pero de verdad no, es que no pierdan la plata, o sea, si quieren hacer trading o quieren ensayar, pues se compran el libro y se ahorran una plata y ya. Súper, Sara, gracias. Yo creo que Listo. vamos cerrando entonces. Yo tengo una última pregunta de pronto para una persona relacionada con el interés compuesto, una persona, por ejemplo, que quisiera invertir para un niño, por ejemplo, que tiene en estos momentos 3 años y que quiere como que su dinero se rente para sus estudios cuando ya pueda, cuando quiera entrar a la universidad. ¿Cuál sería de pronto tu recomendación desde tu experiencia? ¿Cuál sería la mejor inversión en este caso, con ese objetivo? Súper. Existen como los seguros estudiantiles, ¿cierto? Entonces que uno compra ese seguro y ese seguro. Al final ese seguro lo que hace es esto, coger tu plata que tú le entregaste esos 100 millones y él los va a invertir a una tasa que te hace que él crea, o sea, una tasa del 8%, que él sabe que esa tasa al interés compuesto te va a dar 1.000 millones dentro de 10 años que probablemente va a valer la carrera. Dependiendo en el momento en el que esté la economía, si eso me estuviera pasando hoy, indiscutiblemente estaría comprándole acciones en Colombia y estaría con los ojos cerrados, espero en 10 años y miro qué ha pasado con el seguro. Pero como sé que soy yo y mi perfil es más agresivo, estaría buscando un 50-50. Tendría una parte que digamos que quite un poquito el riesgo de las acciones y tendría una parte en acciones. Ahorita te digo Colombia, pues porque primero es el mercado con el que estoy más familiarizada y segundo porque de verdad las acciones en Colombia están digamos que, pues están cuando les mostraba la gráfica, están en el momento de presión. Entonces creo que a ojo cerrado te diría eso, mejor dicho. Hoy estaría comprando la mitad en acciones, la mitad en un título de renta fija y estaría dejando esos 10 años y cerraría los ojos y no miraría la bolsa. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Sara, nuevamente por estar aquí con nosotros, por tu Dale, mil invitación. gracias a ti y gracias a todos. Qué pena que me extendí demasiado. No, creo que el tema fue súper interesante, creo que todos lo disfrutamos mucho, lo explicaste excelentísimo, yo creo que excediste las expectativas, por lo menos mías y yo creo que todos los que te estamos escuchando, no sé, a mí me encantó personalmente porque estaba todo el tiempo súper concentrada en tu explicación, entonces muchas gracias, felices de tenerte hoy con nosotros y bueno, esperamos poderte tener para una próxima ocasión, mil Dale, gracias. pues acá Gracias feliz a noche, todos. que estén bien. Gracias. Gracias a todos.